La palabra en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12, en adelante dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis al de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este pensamiento del apóstol Pablo es la conducta que la iglesia debería practicar todo el tiempo, cada vez que la iglesia se encuentra, se congrega, cada vez que la iglesia se reúne. A veces uno va a la iglesia y no sabe para qué, ¿sí? Porque eso suele pasar en la religión. En la vida de cuerpo, la iglesia debe saber perfectamente para qué, cuál es el motivo de congregarme. Y vamos a volver a leer estos versículos para que podamos tener el fundamento bíblico de orar unos por otros, de alentarnos, porque a veces cuando decimos ore por su hermano, a veces oramos sin saber por qué orar también. Entonces, la palabra dice cuál debe ser la conducta de la iglesia en estos tiempos y cada vez que la iglesia se congrega. Fíjense, comienza diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. No es únicamente el pastor el que trabaja, ¿sí? Reconocer, acá hay hermanos que sirven en la portería, sirven como mujeres, hay pastores, Alejandro trabaja para usted, los hermanos que son ministros de alabanza, todo lo que están al servicio de la iglesia, dice la palabra, reconózcalo, ¿sí? Reconózcalo. Quiere decir, respételo, hónrelo, salúdenlo, A veces ni siquiera lo saludamos, ¿no? Pero es conducta, reconózcalo. Y os presiden en el Señor, ¿sí? Que tienen responsabilidad. Y os amonestan, es la tarea pastoral, ¿sí? Una persona que es amonestada es la que recibe una expresión de amor, porque la disciplina de Dios es una expresión de amor, ¿sí? Y también dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea que la evidencia de una tarea eficaz también es la obra. Entonces dice la palabra que lo tengan de mucha estima. Esta otra palabra dice: amen a los hermanos que les sirven, amen a los hermanos que presiden. Y que los tengan de mucha estima y amor por causa de su obra, por causa del servicio que están llevando a cabo. Tened paz entre vosotros. Ahí ya empieza a entrar Pablo a la tarea de el cuerpo, entre vosotros. ¿Qué dice que tenemos que tener entre nosotros? Envidia. ¿Así dice? Unos celos terribles. ¿Así? No. ¿Qué dice que hay que tener? Paz entre vosotros. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes que cuando hay una congregación y cuando son muchos en una congregación, es fácil decir, sí, yo tengo paz con todo, pero uno se sienta acá y el otro se sienta allá, porque no se quieren ni saludar, ¿no? La Biblia te identifica, el apóstol Pablo dice, tengan paz entre ustedes. En cuanto dependa de vosotros, dice Pablo, estén en paz para con todos los hermanos. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los perezosos, que necesitan estar activos, que necesitan estar
en actividad de obediencia al Señor, ¿sí? Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero somos víctimas de un sistema que es verdad. Nos cansamos, renegamos, a veces estamos mucho más tiempo con las cosas que nos exige este sistema trabajar, porque trabajamos, porque estamos en medio de una sociedad. Entonces cuando llegamos a la iglesia pareciera que nos desenchufamos de todo, ¿sí? No, hermano, decía al revés, yo debo enchufarme en el amor y el servicio del Señor a través de mis hermanos, ¿sí? Eso es diligencia, eso es vida de cuerpo. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, amonestar a los ociosos, ¿qué quiere decir? Hermano, vos sos parte del cuerpo, vos tenés una función en el cuerpo. Si vos estás dormido, ¿sí?, no vas a poder servir, no voy a poder yo ser bendecido de tu servicio. ¿Alguna vez usted se le amortiguó el brazo cuando dormía? ¿Sí o no? Que lo tenía muerto. Digo que a veces uno duerme encima del brazo y no lo podía mover. Y lo agarra y se lo muere, ¿no? Está muerto el brazo. Bueno, qué terrible si yo justo lo necesito el brazo y el brazo está dormido, ¿sí? Entonces el cuerpo, que somos nosotros en Cristo, un cuerpo, cada uno de ustedes, hermanos, tiene una función importantísima, que a mí me hace bien que usted esté atento, servicial, en función de sus dones. Y no ocioso. Entonces, ¿qué dice que hay que hacer? No tan solo tener en paz uno con otro, sino también dice amonestarnos. Amonestarnos no significa retarlo, trapearlo de arriba abajo. No, alentarlo, hermano, vamos, vos tenés una tarea tan rica para el Señor y somos bendecidos, vamos, te animo a que lo hagas. Es función de cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Están acá? ¿Sí? Muy bien. También dice que alentéis al de poco ánimo. Bueno, no todas las veces un cristiano viene pum para arriba, como se diría, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Expulsarlo, ¿así dice? No, ¿qué hay que hacer? Alentarlo al hermano. Hermano, ¿qué te pasa? No te veo bien, vení, yo quiero orar por vos. Estás pasando un momento difícil, pero son momentos. Los momentos son momentos, así como empiezan, terminan. Las cosas eternas son nuestra herencia. Alentalo. Si no le salió bien un negocio, si lo corrieron del trabajo, si le fue mal una materia, si tuvo un problema familiar, ¿sí? Llévalo a que vea que es un momento y que las cosas eternas es nuestra herencia. Y nunca podés comparar lo eterno con el momento. Lo momentáneo dura el momento, ¿sí? Entonces, alentar al de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Esto es tarea del cuerpo, es tarea de aquellos que están fuertes, sostengan a los débiles. Los débiles son vulnerables. Es como el papá o la mamá sostiene a su bebé. Entonces, los débiles que son vulnerables a cualquier cosa, lo deben sostener. Tarea de la iglesia. ¿Lo ven? Usted dice, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? Bueno, acá tiene lo que tiene que hacer todas las veces que usted se congrega. Por eso es que debemos transicionar. ¿Por qué? Porque estamos en ¿qué? Estamos en reforma, ¿eh? Acuérdense siempre eso. Entonces hay que cambiar, renovar nuestra manera de pensar. A mí me gustaría que la iglesia empiece a tener una participación más orgánica de cuerpo. No tanto a organización, sino más bien un cuerpo, un organismo, que hace las cosas naturalmente. Que sostengáis a los débiles. Que seáis, ¿qué dice? Pacientes para con todos. Paciencia. Vos tranquilamente puedes decir a tu hermano, teneme paciencia, Dios está trabajando en mí. A veces somos impacientes, queremos que ya el hermano sea un querubín. No, tranquilo. Paciencia. La semilla puede haber caído recién hoy. Entonces tiene tiempo de crecer y dar su fruto. Pero hay que tener paciencia para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Qué dice mirad? Quiere decir, estén atentos, sean protectores de sus hermanos, sean cuidadosos de sus hermanos. Mire que ninguno pague mal por mal. A veces la carne sale y quiere tomar revancha de la carne. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No te metas, es cosa de ellos. No, hermano, en la iglesia eso no va. ¿Ok? Mirad, observen, si alguien paga mal por mal, ¿qué hay que hacer? Hermano, vengan los dos. Vengan los dos. Esto no le agrada al Señor y no nos hace bien a ninguno porque somos un cuerpo.
¿Usted se imagina una persona cacheteándose sola? No es bueno, ¿no es cierto? No es sano, no es normal. Muy bien, no se paguen mal por mal. Pero ¿cuál es la tarea del cuerpo? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Miren, observen, que ninguno pague mal por mal. ¿Cuál es la tarea de usted? Pacificadores, tengan paz con todos, sean pacificadores, apacienten, ¿sí? No es para dejar que ellos solucionen sus problemas, no, hermanos. La cabeza nos manda por una cuestión natural de protegernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces la Biblia te dice, mirad que ninguno pague mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros. ¿Qué dice seguir? Identifiquen, vean la conducta de hermanos que están en obediencia al Señor, imiten su fe, imiten su andar, ¿sí? Hagan esa tarea. Tenemos tendencia de siempre aprender lo malo y seguir al malo, porque es nuestra naturaleza. Pero estando en Cristo, no, identifiquen el bien, busquen el bien y hagan las cosas que el Señor nos manda hacer. Mira lo que dice después. Cuando veamos esto, nosotros dice, identifiquen, antes sigan lo que es bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la manera o la manifestación? Es estar siempre gozosos, siempre gozosos. A pesar de las pruebas, estad siempre gozosos. Orad, ¿qué es orad sin cesar? ¿Que si usted se llama César no ora con nosotros? No. Orad sin cesar quiere decir sin detenerse, sin pararse, ¿sí? Pero no es todo el tiempo así. La postura no es la oración, sino es el espíritu atento, el espíritu sensible, el espíritu dispuesto a la comunión del Señor y orando los unos por los otros. Orad sin cesar. Pero también dice, dad gracias en todo. No tan solo en los momentos buenos, en todo. Porque esta es, lo que está viviendo usted hoy, es voluntad de Dios. A Dios no se le escapa ningún detalle. Esto es voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, consejos para toda la iglesia, una vez que nos sostenemos, una vez que nos cuidamos, que nos protegemos, oramos uno por otros, la responsabilidad de la iglesia es no apagar al Espíritu. ¿Con qué apagamos el Espíritu? No hace referencia a que el Espíritu Santo deja de ser, sino que en nosotros es apagado o menguado. ¿Cuándo? Cuando prevalece la carne. Entonces, no apaguen el Espíritu, no lo enfrasquen al Espíritu, no lo hagan un molde de culto al Espíritu, ¿sí? Pero tampoco en eso decir, déle libertad al Espíritu y se arma un saltimbanqui por aquí, ¿no? No se trata de eso. No apaguéis al Espíritu, te está haciendo referencia de que nosotros le demos el gobierno al Espíritu Santo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que actuamos. ¿Por qué? Porque bendecimos al Padre y bendecimos a los hermanos. Es tarea de comunión, de cuerpo. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, quiere decir los mensajes, ¿sí? Los mensajes. Presten atención, guarden la palabra, atesoren en su corazón. Los profetas son llamados mensajeros. Los mensajeros son los ángeles de la iglesia. Los predicadores, los pastores, los que instruyen, los maestros, son mensajeros de Dios. Entonces, no menosprecies, no lo tomes a poco, ¿sí? Sería tan importante que usted siempre atesore lo que se le enseña. Y dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Todo lo que es de parte del Señor es bueno. Pero quien lo transmite es un hombre común y corriente que se somete a la voluntad de Dios. Entonces, cualquier predicador, como cualquier escritor de la Biblia que ha sido inspirado por Dios, tenía que escribir en su humanidad algo que veía de parte de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Examinemos todo, pero retengamos lo que viene de parte de Dios. ¿Se entiende? Yo mismo puedo estar hablando de parte de Dios, pero a veces puede hablar mi carne también. Entonces, obviamente, uno tiene que examinar todo y retener lo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros no somos superhéroes. Nosotros los predicadores, los ministros, los pastores, toda persona del servicio, son
seres humanos con sus falencias y sus errores, y tenemos nosotros una responsabilidad. Lo mismo que usted al transmitir la palabra a sus hijos, en su casa, en su familia. ¿Sí? Pero ¿qué hay que hacer? Examinarlo todo, retener lo bueno. Un principio del Señor. Y entonces dice al final, absteneos de algunas cosas malas. ¿Así dice? De toda especie. No dice de todo mal, de toda especie de mal. O sea, hasta pareciera que el mal, hay mal que no es tan malo. ¿Sí? No, el mal en cualquier especie, cualquier forma, cualquier presentación es malo. Entonces dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque eso edifica la iglesia. Y cuando uno hace todo esto, dice el versículo 23, y, condición, si hacen todo esto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quería dar esta pequeña introducción, que probablemente lo volvamos a repetir otro día, para que los hermanos sepan qué es lo que usted tiene que hacer cuando viene a congregarse. ¿Sí? Cuando usted viene a congregarse, no debe decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a cantar ahora? ¿Y qué era predicar al hermano? No, usted tiene que venir dispuesto a servir, a bendecir, a honrar, a alentar, a sostener, a amonestar, a estar siempre gozoso, a orar sin cesar, a dar gracias en todo, a mirar que nadie, cuidar de su hermano, que nadie pague mal por mal. ¿Me está entendiendo? Tarea que usted tiene que hacer. Sería tan bueno que usted escudriñe en esta palabra y que lo pueda hacer. Así